Hola, hola. Aquí enseñaré a trabajar el efecto acuarela con Aqua Ink sobre una base de mosaico efecto vintage. Utilizaré un tip nude y aplicaré una capa fina de Cool Top. Esto va a ser la base de mi siguiente capa de Chrome. Secaré en lámpara UV en 3 minutos y en LED 1 minuto. El Chrome Me utilizo el color dorado que tengo que agitar muy bien y aplico una capa muy fina porque es un líquido prácticamente que tiene dos fases para secar. La primera fase seca al aire, como lo ves aquí, que poco a poco sale el brillo. Cuando sale el brillo metálico meto en lámpara y lo seco en 3 minutos, da igual si es UV o LED. Y finalizo mi trabajo con el mismo Cool Top que anteriormente utilizando. Secaré solamente unos 10 segundos porque tengo que matizar la superficie porque el mosaico necesito aplicar sobre una capa que tiene pegajoso y el top finalizador que es compatible con el Chrome Me no lo tiene. Esto voy a hacer con la lima de 220 de granaje de porcelana buffer. Quito el polvo cuidadosamente, no dejarlo resto. Y luego aplicaré el cristal lacto finalizador que tiene capa pegajosa, aplicando una capa muy fina, uniforme y dejo la lámpara secar. Si utilizas lámpara LED 1 minuto, en UV 3 minutos. Y aquí viene el mosaic. Mosaic es un líquido que también seca al aire y dependiendo del grosor que lo que aplicas, da el efecto. Tienes que agitarlo bien para las partículas que se quedan removidas. Aplicando una capa más gruesa, pues el efecto se queda más marcado. Quiero decir que las líneas que se rompen, hacer el efecto como craqueado, si aplicas el grosor mayor, sale más grosor. Si la capa es muy fina, pues las líneas también se quedarán más finas. Y aquí lo ves con la cámara rápida, como poco a poco va secando. Normalmente el tiempo de secado depende del grosor, pero tenéis que calcular entre unos 3 minutos, 2-3 minutos el tiempo de secado hasta que sale el efecto. Antes de finalizar, pasaré el mismo buffer porcelana de 240 con la cara fina, eliminar la materia en el borde libre y aplicando una capa generosa del mismo Cool Top. Es para que se quede el efecto totalmente uniforme. Secando solamente 10 segundos el Cool Top, puedes matizar la superficie con buffer o aplicando el mate verde. El Aqua Ink funciona sobre una superficie mate. Voy a utilizar el color amarillo, marrón y el burdeo. Es un líquido que realmente seca el aire, pero bastante rápido, más rápido que la acuarela, porque no funciona con agua. Es un líquido que viene preparado. Tienes que utilizar un vasito de cristal o un plástico. Yo recomiendo el cristal, me gusta más. Y aquí voy depositando el material porque así puedo ver la concentración del color, la pigmentación del color. Esto cuando lo dejas secará bastante rápido. Voy a utilizar el pincel Phantom, que es un pincel de pelo natural y con una punta fina con una pequeñita barriga. Necesitarías un vaso de hexagonal para aplicar el cleanser o también puedes utilizar acetona, pero yo lo pongo en el fondo una celulosa o una gasa que es importante que no tenga mucha pelusa y el borde que sube la misma gasa donde voy a tocar mi pincel el líquido para no absorber demasiado y no se queda demasiado empapado. Y luego desde el vaso cojo el mismo Aqua Ink como el pigmento. Voy a hacer una línea fina. Este va a ser la base de mi decoración, la línea donde lo marco, donde utilizo los detalles. Trabajaré con el marrón, color marrón. Hacerlo en las líneas un poco más diluidas significa que coges menos cantidad de material. Y ahora voy a crear mi primer pétalo. Como lo ves, entonces que se queda el material, el pincel con bastante líquido y la punta el color bastante intenso.
y voy trabajando con un movimiento como cepillando, moviendo el material y termino con la punta en la zona del pétalo en el centro donde tengo que tener más intensidad de color. Y este es el efecto acuarela. Si no quieres demasiado trabajo, puedes también con estos mismos 3 pétalos realizar la decoración. Si quieres desarrollar más, pues añadimos más detalles. Con el amarillo, dando un fondo entre los pétalos para los siguientes pétalos, porque así hace el efecto vintage. Y ahora marco con el color marrón de las pequeñitas hojas, con el movimiento, dibujando, barriendo, haciendo como si fueran lágrimas. Trabajando siempre en la hoja del en medio donde dejo más cantidad de material. Y ahora vienen los pétalos del fondo. Igual con el mismo movimiento voy aplicando, pero realmente utilizo la punta de pincel para que no dejar diluir demasiado la concentración del material. Puedes rectificar tu trabajo porque es bastante rápido que se seca, no como el acrílico, la acuarela. Cuando lo tocas, entonces que directamente que diluyes otra vez y deja mancha. Este material que te permite, si quieres oscurecer algunas zonas, entonces aplicar un poco más con el mismo movimiento y vas oscureciendo la zona sin dejarlo gotas y demasiado manchas. Marcando con un color marrón más oscuro de un lado de las hojas y dando un pequeñito detalles también alrededor de la flor, como hojas pequeñas. El efecto de la acuarela tiene la característica que no tiene que ser muy nítido. Ahora con el marrón marcando los puntos oscuros de la sombra y también el otro lado para que se quede mi motivo como composición, voy aplicando unos detalles también. No es necesario tenerlo totalmente simétrico, simplemente para que se quede el efecto armonizando. Marcando las líneas con un marrón más concentrado para que tenga una línea más marcada y luego la sombra detrás y así va a quedar más bonito el efecto de acuarela. Y al final voy a finalizar mi trabajo con un top finalizador Cool Top. Este material seca muy rápido, entonces no tienes que tenerlo el riesgo como la acuarela, que tienes que dejar mucho tiempo para que seca el agua, porque realmente el material que seca casi inmediato. Si quieres tener el efecto mate, tienes que aplicar el mate ver sobre el Cool Top para que no se estropee tu decoración el mate ver. Si te ha gustado, dame like y sígueme en Facebook.